Televisa presenta. Buenas noches, les saludan sus amigos del noticiero Viajeros en la Historia. En el capítulo de hoy tenemos el placer de traerles en exclusiva a dos poetas muy famosas y reconocidas a lo largo de la historia. Ellas son Sor Juana Inés de la Cruz y Safo de Lesbos, dos poetas que son recordadas hasta la actualidad. Vamos con Sor Juana Inés de la Cruz, que nos llama desde el siglo XVII. En esta ocasión tengo el placer de encontrarme con una gran poetista como lo es Sor Juana Inés de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le parece si empezamos con esta entrevista? Por supuesto. Como primer pregunta, ¿podría contarnos un poco de su vida y actividad literaria? Soy Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, pero muchos me conocen como Sor Juana Inés de la Cruz. Nací en México, conocido en ese entonces como Nueva España, el 12 de noviembre de 1651. Soy una monja y escritora. Aprendí a leer y escribir a los 3 años. Me encantaba leer y hacer preguntas, tanto así que escribí mi primer poema a los 8 años. Me metí a un convento de monjas para no tener que casarme y servir a una casa. Gracias a esta decisión pude seguir estudiando y durante esos años escribí música, poesía, obras teatrales, hasta experimentos científicos. En ese entonces recibía muchas críticas, pues en mis escritos invitaba a la gente a reflexionar sobre la religión y la obediencia a mis superiores, cosa que iba en contra de lo que debía hacer. Todo esto se me acumuló, por lo que un día decidí vender todos mis libros y donar el dinero a los más pobres. Después de ello me dediqué a las tareas propias de una monja. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Escribí siguiendo el complejo estilo de los grandes maestros del siglo de oro español, particularmente el de Luis de Góngora y Argote, produciendo así algunos de los sonetos más bellos en el idioma español, incluyendo una excelente dramaturga. Sin embargo, para mí, mi abuelo fue una gran figura intelectual que me impulsó en todo lo que ha acontecido. ¿Cómo definiría su poesía? Definiría mi poesía como única y compleja, puesto que mis obras abarcan una diversidad de géneros literarios, entre los cuales destacan el teatro, el auto sacramental y la lírica. Dentro del contexto de mis obras líricas, escribí sonetos, redondillas, décimas, romances y muchas otras formas literarias. De igual manera, inscrita en el estilo barroco, mi poesía es rica en figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. ¿Cree que el poeta evoluciona en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años? El mundo y las personas evolucionan, con ellos el lenguaje y los poetas. Definitivamente, las expresiones poetas no son las mismas que el de años atrás, pues los poetas han tenido que adaptarse a las nuevas formas de expresión que en la actualidad son utilizadas, así conseguir un mejor entendimiento para la generación actual y ajustarla al presente. ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige? Sé que un poema está terminado cuando lo leo en voz alta, pues tiene que sonar como palabras habladas. Solo así mi público o mis lectores podrán entenderlo. Es común que después haga correcciones agregando más toques de filosofía personal y lo que no puede hacer falta, mis rimas perfectas. ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr en su poeta? El fin de mi poesía es que ésta trascienda con temas como el amor verdadero y la integridad del valor y la virtud. Como destaco en mi obra conocida, Amor es más laberinto. Mi propósito es el trato a la mujer como personaje fuerte y capaz de manejar las voluntades de personas imponentes. Ese ha sido el motivo de mi vida y de mi poesía.
¿Qué lugar ocupa para un poeta como usted las lecturas en vivo? En estos tiempos ocupa un papel fundamental, puesto que actualmente las cosas se realizan de manera digital. De esta manera, la mayoría de los poetas consiguen un gran número de audiencia. Sin embargo, esto es algo que nunca hice, pues no estaba a mi alcance. De haber sido un caso contrario, lo usaría como pieza clave para mi difusión. ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etcétera? Es extraordinario cómo ha cambiado tanto el mundo. La nueva difusión es muy creativa y funcional. Los poetas pueden ser escuchados desde cualquier lugar por un gran número de audiencia, quienes a su vez comparten y expanden información. Definitivamente, esta nueva forma de divulgación es algo que yo aprovecharía al máximo. ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho? Un poema que recomendaría es De todo es aventura, de Juan Luis de Alarcón y Mendoza. En este poema se les da más crédito a las mujeres, cosa que nunca he leído en poemas de otros autores. ¿Qué libro está leyendo en la actualidad? Actualmente estoy leyendo el libro recién publicado de la autora Edurne Portela Camino, Mejor la ausencia. Amaya, el personaje principal, me recuerda a mí, pues es una joven que se enfrenta hasta alcanzar sus propios límites a este mundo hostil. Ambas pensamos que crecer siempre implica alguna forma de violencia, contra uno mismo o contra aquellos que quieren imponer su voluntad. ¿Qué consejo le daría a un joven escritor o alumno que se inicia en este camino de la poesía? Le diría que haga de la poesía parte de su vida. Es la mejor manera de conocerse y de darse a conocer. Cuando era joven, yo solía vivir mis versos. Los escribía en mis cartas, recitaba loas, y así fue cuando cumplí mi sueño de formar parte de la corte de la virreina de Nueva España. Aunque después me hayan privado de mis libros en el convento. Muchos querrán detener tu poesía, pero no desistas y hazle saber al mundo de tus conocimientos y nunca dejes de aprender. ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial o la venta y compra de libros para su lectura? En mi opinión, la industria editorial actualmente tiende a dificultar la labor de los autores para publicar sus obras y expandirlas a otros lugares, no sin antes hacerles pasar por un proceso de edición y corrección que considero menos importante que su fin, la expansión de la lectura. Y la realidad es que, si esperas que tu obra sea perfecta para publicarla, nunca lo harás. En cuanto a la venta y compra de libros, mi opinión, según la modernización de la literatura de hoy día, es que para leer no se necesita comprar un libro. Yo abro un debate planteando el consumismo lector, que también existe, y como sugerencia les diría a los jóvenes que es mejor ser un lector y no un coleccionista de libros. ¿Cuál es el cuestionamiento que le gustaría que le hubiera hecho y no se lo he preguntado? Ya me ha preguntado sobre el fin de mi poesía, pero específicamente no le gustaría saber por qué es significativo en toda la extensión de la palabra que yo sea una mujer. Por supuesto que sí. Diría que es porque en la historia han existido cientos de hombres destacables en diversos ámbitos y no sacrifican mucho de su persona para marcar la historia en sí, pero las pocas mujeres que han sobresalido han sacrificado todo de sí para cumplir su cometido. Tanto para mí como para todas las poetisas y mujeres que tomaron la decisión de expresarse, nunca fue de nuestro parecer que nuestras cabezas estén cubiertas de hermosuras si carecen de ideas. Fue un placer contar con la presencia de una destacada poetisa en la historia universal de la literatura como lo es Sor Juana Inés de la Cruz. Espero volver a reunirnos en otra ocasión. Nuevamente fue un placer entrevistarla. El placer ha sido mío. Hasta pronto.
Es muy interesante cómo la literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Así es. Creo que estas palabras nos dejarán en qué pensar por bastante tiempo. Pero por otra parte, desde otro lado de estudio nos habla Safo de Lesbos. Esta poeta nos marca desde el siglo VI a.C. Continuamos con la entrevista. Vamos contigo. Muy buenas noches, Safo de Lesbos. Es un gran placer para los viajeros de la historia tenerla aquí en este programa durante esta noche, para así poder contestar unas cuantas preguntas que hemos preparado para el día de hoy. Muy buenas noches, Freddy. Estoy encantada de estar aquí en su programa. Gracias por invitarme. Comencemos la entrevista. Creo que para empezar, ¿podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria? Claro que sí. Yo nací en una isla griega llamada Safos en el 650 a.C. También fui conocida como Safo de Mitilene. Trascendí en la literatura y tuve el honor de ser retratada en vasijas de barro. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Preciso acerca de mi infancia y lo que hice durante ella, así que es un poco difícil decir cuáles fueron los autores que leí. Sin embargo, no hay ninguna influencia como tal en mis escritos, ya que los temas y la forma en la que los abordé fueron totalmente innovadores para la época. ¿Cómo definiría su poesía? Mi poesía es enteramente romántica y sentimental, ya que ese fue el plano que yo quise explorar en mis poemas. Quise tratar de poner los sentimientos en palabras. ¿Cree que el poeta evoluciona en su escritura? Y Claro que sí. Yo considero que nadie escribe como cuando inició. En mi caso personal, siento que mi poesía se ha vuelto más estilizada y profunda. Siempre busco una nueva manera de darle más profundidad o de afinar más lo que pienso. entonces, ¿usted diría que de esta manera ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años? Claro que sí, todos cambiamos la forma en la que nos expresamos y los poetas no son la excepción. ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige? Siento que el poema está terminado cuando he logrado poder plasmar como me imaginaba cuando empecé a escribirlo lo que quería decir. Cuando siento que ese poema está enteramente como debe de ser, como lo que yo quería expresar, entonces está correcto. También mi forma de corregir es releerlo para saber si hay alguna falta, leerlo en voz alta para saber cómo se escucha. ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poesía? Me gustaría lograr un cuestionamiento sobre los sentimientos, ya que de eso es lo que trata. ¿Qué lugar ocupa para un poeta como usted las lecturas en vivo? Las lecturas en vivo son una excelente oportunidad de compartir y aprender cosas nuevas, así que para mí son muy importantes. Creo que para todos deberían de ser. ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial o la venta y compra de libros para su lectura? Me parece excelente que a estas nuevas redes, estas nuevas tecnologías se les dé un uso tan bonito como lo es para poder difundir la literatura, la poesía. ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho? Claro, me gusta mucho El amor empieza por el desosiego de San Juan Inés de la Cruz. ¿Qué libro está leyendo en la actualidad? Actualmente me encuentro leyendo La Odisea de Homero. ¿Qué consejo le daría a un joven escritor, escritora o alumno que se inicia en ese camino de la poesía? Le diría que no se rinda, que no es un camino fácil, siempre hay muchísimos conflictos al momento de tratar de alcanzar la perfección. Sin embargo, no debemos de rendirnos, debemos de aprender a escuchar consejos y siempre estudiar más.
¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de internet, foros literarios, cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etcétera? Me parece una forma excelente que estas editoriales reproduzcan las obras y puedan esparcirlas a través del mundo. Sin embargo, es un poco triste que se tengan que pagar para poder tener acceso a ellas. Lo ideal sería que puedan tener acceso. Y para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el cuestionamiento que le gustaría que les hubiera hecho y no se le he preguntado? Me hubiese gustado mucho que me preguntaras acerca de qué me motivó a hablar sobre los sentimientos y el origen del amor. Muchas gracias por su tiempo. Viajeros de la Historia, está muy agradecido con usted por haber compartido sus opiniones, sus pensamientos, sus ideas con nosotros esta noche. Esperamos tenerla en ese programa de nuevo muy pronto. Que tenga una buena noche. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es importante tener distintos puntos de vista acerca del tema. Así es importante tener varios puntos de vista para tener una visión más amplia de este tema. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos mañana a la misma hora en el canal 2. Bye, viajeros.